Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, hay varios objetivos para hacer este video, principalmente dos. Obviamente hacer un recapitulado de mis lecturas durante este 2024, spoiler, no son muchas. Y segunda, aprovechar un poco para también recomendar un par de creadores de contenido que he conocido y que pues me parece interesante lo que están haciendo. Y si cabe, a la par, pues contarles un poquito de por qué me alejé de las redes sociales. En resumen, el chisme es que no hice videos durante casi 4 años porque me mudé de ciudad 2 veces y mis tiempos los asigné a otros pasatiempos. La vida de adulto es difícil y no te deja tanto tiempo para ti mismo. No es queja, pero la verdad es que preferí administrar mis tiempos de manera diferente. Entonces no hubo nada más allá de, simplemente fue que no me daba el tiempo para leer, para grabar, para editar, para subir y para andar comentando e interactuar con la comunidad, que es importante al final del día. Y si lo estoy comentando es porque cuando yo estaba haciendo videos en su momento, antes del 2020, sí es cierto que yo me enfoqué mucho en ver contenido que hablaba sobre libros en tendencia, sobre aquellas novelas juveniles que estaban llamando la atención. Y sí, en realidad era mucho del contenido que yo consumía. No está mal, en ningún momento quiero hacer entender que hablar de estos libros o seguir estas tendencias esté mal, pero sí es cierto que yo me di cuenta que empecé a seguirlo quizás más de lo que quería y terminé saturándome. Pero hoy en día, regresando a redes sociales y viendo canales pues que ya subían videos incluso antes que yo, han retomado sus canales con otro enfoque, o quizás siempre ha sido su enfoque pero yo no lo supe ver. Y también he descubierto a nuevos creadores de contenido, lo cual me intriga y me interesa bastante, porque también es cierto que estos nuevos creadores de contenido, algunos siguen estas tendencias que, insisto, no son malas, pero también he visto otros que en realidad tienen una forma de promover la lectura muy interesante. Me cayó llamada, ahorita contesto, pero que además de interesante es muy dinámica y quiero aprenderles mucho. Den un segundo. En fin, vamos con las preguntas. Número 1. Primer libro que leíste durante el 2024. Respuesta tramposa: El demonio de la depresión. Es un libro bastante extenso, bastante complejo. El tema por sí mismo es complejo y tiene bastantes vertientes y muchos ángulos del cual lo puedes abordar. Este libro en realidad me costó trabajo por lo extenso y por la forma en la que está abordado el tema. Es un tema que me interesa muchísimo, es algo que quiero empezar a descubrir en un contexto mexicano. De hecho, este libro pudiera ser uno de los detonantes para este interés, pero la verdad es que la forma en la que el autor lo redacta está muy centrado en casos de Inglaterra y en casos de Estados Unidos. El autor intenta ser un poco más variado en cuanto a los casos que estudia y en cuanto a los casos que conoce y te comparte, pero lo cierto es que no sale mucho de esta burbuja. Y la cuestión es que estos temas aplican para muchos contextos, incluyendo el mexicano, claro, pero sí es cierto que me faltó tener esta representación de la depresión en México. Ese fue el primer libro que terminé por leer. Y si hablamos del primer libro que leí, tal cual, que empecé en el 2024 y terminé en el 2024, podría ser Hex, de este autor que no sé cómo se pronuncia. Y sí, es un libro muy interesante, pero prefiero decir que El demonio de la depresión. Siguiente pregunta: autor que ha merecido la pena conocer durante estos meses. Y sí, durante estos meses he leído muchos autores que yo no había leído antes. Y si hay alguien que destaca, es Alaide Ventura Medina, una autora de Veracruz que ya ha tenido bastantes reconocimientos y la verdad entiendo muy bien por qué. La forma en la que ella escribe me parece excelente, no porque mi opinión importe, pero de verdad me parece muy interesante lo que ella hace con sus historias. Uno, que sus personajes protagónicos son mujeres, son protagonistas, y segundo, pese a esto, mucho de lo que le sucede a ellas, bueno, quizás yo no lo pueda entender por cuestiones de género, pero también es cierto que me identifico con muchas cosas que le suceden. Hay muchas cosas con las que me identifico, pero más allá de esto, que es un tema que voy a abordar en un video que le quiero hacer específicamente a ella, sí es cierto que me parece que la forma en la que escribe consigue justamente esto, que más de una persona se pueda sentir identificado por lo real que llegan a ser sus historias y lo dolorosas que pueden llegar a ser. Específicamente el último libro que estoy leyendo, aunque no voy ni a la mitad, ya sé que me va a destruir. Al final de uno de los capítulos suelta una frase muy chiquita y bastante sencilla sobre la abuela de la protagonista, y con esa frase yo ya sé que voy a sufrir con este libro.
se los contaré en su momento. Hablando de creadores de contenido, que es otra de las intenciones de este video, podemos hablar de Alexa Books. Seguramente ella ya tiene bastante tiempo creando contenido para redes sociales, específicamente en Instagram. Yo la conocí hace poco, me salieron sus videos y me parecieron muy interesantes. La forma en la que ella habla sobre la literatura infantil es, 1, muy creativa, 2, muy dinámica y justo tiene muchísima experiencia. No digo que sea la única creadora de contenido alrededor de la literatura infantil, pero sí es cierto que yo no había visto tantos creadores de contenido enfocados a la literatura infantil. Por allí tenemos a Papá Lector, que no sé si sigue creando y escribiendo sus blogs, pero bueno, por poner un ejemplo, teníamos a Papá Lector. Más actual, y justo lo acabo de descubrir en este periodo, en estos 6 meses, tenemos a Alexa Libros. No es Alexa Books, es Alexa Libros. Libro más corto que has leído en estos 6 meses. Justamente este pequeño libro que se llama El Globo, escrito e ilustrado por Isol. Ya lo compartí en mi Instagram, lo comparto aquí de manera muy breve. Libro infantil, tiene, no sé, unas 10 páginas a lo mejor, creo que no vienen numeradas, pero son páginas bastante cortitas. Yo no sé si la autora tuvo la intención de darle a los niños chiquitos el mensaje que yo entendí, pero si fue su intención, me parece que lo hizo de manera excelente. Si no fue su intención, me parece muy interesante que pueda dársele esa interpretación. ¿Cuál es el mensaje? Que la figura materna no siempre es lo que se nos ha dicho. Al menos en un contexto mexicano, la tenemos en un altar básicamente, y se les respeta mucho. Pero ¿qué pasa cuando esas madres no cumplen con lo que se supone que nos han dicho que deben de hacer? Es todo un tema, es un tema bastante amplio. ¿Qué pasa y qué pasa cuando tenemos una situación así, visto desde la perspectiva de una niña? No sé. Libro pequeño, pero muy interesante. Por el contrario, libro más largo que he leído, justamente el que les comentaba la semana pasada, El Invencible Verano de Liliana. No es un libro muy extenso, de hecho es más extenso El Demonio de la Depresión, pero este no lo empecé a leer este año, lo terminé este año. En fin, El Invencible Verano de Liliana. Sí, es un poco extenso, pero creo que más que extenso, al menos a mí en lo personal, me costó bastante tiempo leerlo por lo que me requería asimilar. Es un libro triste, ya lo comenté, por lo devastador y lo real que llega a ser, pero sí, pondría este como el libro más largo, no necesariamente por extensión, sino por los temas que abarca. Si eso es válido, creo que se abarcan muchísimos temas en este libro que podrían darnos libros y libros y libros, y no precisamente novelas. Libro del que esperabas algo completamente diferente. Un tipo de cuidado, escrito por Francisco Hinojosa. Yo cuando lo agarré nunca me sonó por la cabeza el nombre de este autor. Después supe que es el autor de La señora más mala del mundo, si no me equivoco. Es un libro que tenía arrumbado en mi librero ya hace bastante tiempo, y ahora que le di la oportunidad fue de que, ok, está curioso. Justamente son varios cuentos que por lo general giran en torno a el ámbito universitario, estudiantil, y tenemos situaciones tan raras como un maestro haciendo experimentos con sus alumnos que parecieran más bien experimentos psicológicos, y de alguna manera todo esto se relaciona de diferentes ángulos y es una historia rara. Creo que incluso voy a tener que releerlo para poder hablar a profundidad y de manera adecuada sobre este libro, pero es una historia rara por los escenarios que presenta. Y no es que haya como tal un metaverso dentro de este libro y que todos los cuentos estén relacionados y si no lees uno te vas a perder del otro, para nada, pero son libros que se autorreferencian constantemente. Y son historias raras, no hay otra forma de decirlo. Y justamente me dio algo que no esperaba porque no sabía qué esperar del libro. Fue un libro que agarré a la carrera y lo leí en un día y me quedé, pues sí, impresionado y con un buen sabor de boca, porque justo fue un libro diferente a lo que estaba acostumbrado en ese momento. Y en esta pregunta también les voy a dar una recomendación sobre un creador de contenido que me dio algo diferente de lo que esperaba. Tenemos a Poesía en Voz Alta, que también es un bookstagrammer bastante conocido por lo que he visto. Y me parece curioso porque yo lo había escuchado referenciado en varios comentarios cuando me pongo a ver contenido de otras personas. Yo la verdad es que no lo conocía. Y justamente por el puro nombre yo llegué a pensar que él se dedicaba a leer poesía en voz alta, como lo hace esta otra bookstagrammer
que si la encuentro se las voy a recomendar. Pero bueno, yo pensé que él se dedicaba pues justamente a eso. Entro a su canal y me doy cuenta que no, que en realidad tiene videos más bien interactuando con peatones, con posibles lectores. Está muy presente en las ferias del libro y las preguntas que hace me parecen interesantes. Tiene una serie de videos hablando sobre la confianza y preguntándole a la gente qué tanto confían en la gente, valga la redundancia, y las respuestas que obtiene y pues quizás la forma en la que lo presenta me parece interesante. Mejor lectura de lo que va del año. No he hecho tantas lecturas como me gustaría decir que he hecho, pero me parece que la que se está postulando para la mejor lectura de estos 6 meses, de momento, es Como Caracol, justo escrito por Alaide Ventura Medina. Cuando estaba reseñando el libro de Cierto olor a podrido, yo ya les decía que ese libro me encantó, que tiene muchas cuestiones que me hicieron reflexionar y que podría ser uno de mis libros favoritos del año, pero yo no había leído a Alaide Ventura Medina. Y ahora que la leo y que estoy leyendo Como Caracol, escrito por esta autora, híjole, creo que sí le anda robando el puesto, porque sí, trata un tema que para mí siempre ha sido sensible, y no por lo dramático, simplemente es un tema que de alguna manera me afecta y no sabría explicarles por qué, pero ya llegaremos a eso. Peor lectura de lo que va del 2024, y no es por pretencioso, pero la verdad es que como no he hecho tantas lecturas durante este año, pues justo no he tenido lecturas malas. Me da felicidad saber que todas las lecturas que he hecho durante este año, sean muchas, sean pocas, han sido buenas, y justo creo que esto empata con el sentimiento de querer leer cosas que realmente me interesen. Y finalmente, libro que quiero leer pronto. En este caso tengo uno ya en la mira específicamente, que es No me verán llorar, de Cristina Rivera Garza, y se los comentaba en el video anterior. A esta autora yo no la conocía. La conocí porque se hizo noticia gracias a haber ganado el premio Pulitzer de este año, pero no la conocía. Y ahora que la conozco y quiero conocer más de ella, justamente el libro que más me está invitando a que lo lea es No me verán llorar. No he leído reseñas, ni siquiera sé de qué trata el libro, solamente me llama la atención porque leer la historia de El invencible verano de Liliana despertó muchas preguntas en mí. Si ya conocen el libro y quieren decirme qué opinan, pues tanto de este libro como de otros de la autora, adelante. Sus comentarios son más que bienvenidos, yo quiero conocer a esta autora y pues ya. Básicamente esas serían mis respuestas. En fin, las preguntas se las voy a dejar aquí abajo. Si tienen sus respuestas me encantaría leerlas. Y pues nada, eso es todo. Les mando un abrazo bien fuerte y nos vemos pronto.